La lluvia llegó como un rumor que se hace grito en la madrugada. Primero un lloviznar que besa los tejados, luego un tabique del cielo que se desploma en furia. Bajo esa cortina, una silueta corría por la pista embarrada con las zapatillas empapadas, la falda pegada a las piernas y la voz hecha soplo cuando llamó a la puerta que creía ya cerrada para siempre. Aquella noche, cuando el agua parecía querer tragarse la encina, nadie esperaba que un desconocido se quedara. Él apareció con una taza de metal humeante en la mano y una voz tímida que no pretendía ser nada más que sol. ¿Te han dejado fuera? Ven, que te seque un poco. Tenía las botas modestamente embarradas, una chaqueta que había visto mejores viajes y una sonrisa que no pertenecía a la lluvia. Ella, empapada hasta los huesos y con la mandíbula apretada por la intemperie y la vergüenza, lo miró con desconfianza primera. No por orgullo, sino por la memoria de quien ha tirado demasiado de la cuerda de la confianza y ha visto cómo se rompe. Él no sabía cómo llamarse aquí. Había viajado con una historia prestada. Tomás, trabajador de nada en particular, llegado de la ciudad por un encargo que en realidad no existía. Su verdadera firma estaba a miles de kilómetros de la encina, en oficinas con cristales que reflejaban su nombre cada mañana. Alejandro Montenegro era un nombre que llevaban las tarjetas, las columnas de resultados y los titulares discretos. Pero esa noche, con el barro hasta la cintura, Alejandro decidió que podía llamar a alguien con cualquier nombre y, sobre todo, podía aprender algo que las presentaciones de traje no le habían enseñado. Si alguien te mira a los ojos sin interés por lo que hay en tus cuentas, ¿podrías creer en ese abrazo? El motivo fue sencillo y, sin embargo, profundo: cansancio. Cansancio de cenas donde se negociaba cartera y sonrisa. Cansancio de comprobar si a su lado había quien amaba la voluntad o la firma. Algunos lo llaman curiosidad, él lo llamó miedo de seguir intentando amar lo que lo aplaudía. Así que pidió a un viejo amigo de confianza, Rubén, dueño del café de turno que le debía favores en la ciudad, que le diseñara una identidad humilde, que alquilara un cuarto sin lujos y le prestara 2 pares de botas para la escena. No iba a hacer daño, quería ver, probar la verdad sin el filtro del apellido. No pensó en las consecuencias hasta que la lluvia lo obligó a aprenderlas. En la casa que ahora se hacinaba con agua y eco de tejas rotas, vivía Lucía. Había en ella una manera de mirar las cosas como quien las devuelve a la vida. Una jarra con flores marchitas al lado de la puerta, un lienzo enrollado con manchas de azul y salitre, una abuela, doña Rosa, que tejía conversaciones junto al brasero. Lucía había heredado la casa de su madre no por la escritura impersonal, sino por historia y memoria. Así se mide la propiedad en la encina por los nombres que se pronuncian en la cocina cuando llega el invierno. Tenía manos con callos suaves y una risa que se encogía a menudo para que no diera pena. Se estaba acostumbrando, con la calma de quien no tiene prisa, a recomponer una vida que la lluvia nocturna parecía empeñada en destruir otra vez. Cuando la puerta cedió y el hombre de la taza ofreció aquel calor elemental, Lucía tuvo un segundo en que la resistió. ¿Qué hace un forastero en la noche? ¿Qué puede querer un hombre que no conoce el nombre de su abuela y que le ofrece hospitalidad sin pedir nada? Pero al cerrar la puerta, la primera bofetada de calor la convenció. Una taza de jengibre, un buen fogón y las palabras sencillas cambian las cuentas. «Mi nombre es Tomás», dijo él, con voz que buscaba parecer corriente. «¿Tú eres de aquí?» «Lucía», contestó ella, «de aquí y de las grietas de este tejado. Tengo un par de mantas, siéntate, que te van a congelar esos huesos». Él protestó en broma por la desproporción de la hospitalidad. «Si me dejas quedarme, te prometo que no soy músico ni poeta, solo un chapuzas de ciudad». Ella rió con la boca apenas abierta y con la indiferencia que no pretende sino que es, le ofreció una silla. Doña Rosa, desde la penumbra, añadió un comentario que era sentencia y consuelo. «No traen nada bueno los que piden, pero alguna vez traen lo que falta». La primera noche que compartieron cobijo quedó guardada en detalles. El olor del té a jengibre que calaba hasta los recuerdos, la textura áspera de una manta vieja que olía a lavanda, el crujir de la madera húmeda, la forma en que Lucía arreglaba la sopa con manos que sabían hacer de lo poco un festín. Él la observaba como quien estudia un mapa y descubre ríos donde creía desierto. Ella lo miraba como quien un día podría necesitar pedir ayuda y no teme ver en esa ayuda un gesto humano. Todo era una lógica de cuidados. Si la vida te regala un paraguas, aprendes a sostenerlo por los dos.
Durante las horas siguientes hubo gestos que se hicieron puente. Él le pasó una manta más, ella le dio un abrigo que no le quedaba, él enseñó torpemente a encender una estufa sin hacer mucho humo, ella le contó que pintaba para mantener la calma cuando la noche quedaba demasiado larga. Se habló poco de dinero, se habló mucho de lo que pesa. Él se quedó en silencio cuando ella explicó que el año anterior una riada había levantado parte del muro de la huerta, que por eso ahora vendía algunas de sus telas en el mercado para pagar la leña. Ella dijo que no quería pedazos prestados que llegaran con condiciones. Él asintió porque ahí debía empezar la verdad, no sería quien decidiera por ella. A la mañana siguiente, el pueblo olía a barro y pan recién hecho. Lucía fue al único lugar donde se conectaba con el mundo que no era el campo, el Internet Café de la plaza, que estaba más cerca de ser oficina de la gente que no quería mirarse a los ojos. Rubén, que conocía a las familias y los secretos de la gente sin querer, saludó a Tomás con una complicidad fácil. Alejandro, en su papel, aprendió a pedir el café sin alaracas y a encontrar el sitio más discreto del pueblo para fingir un desinterés plausible. La convivencia se ralentizó en una serie de días que parecían pequeños homenajes a la paciencia. Él cayendo en la cocina con 2 cucharadas Les Elegant, ella enseñándole a coser un botón rasgado, risas por comentarios que rozaban la torpeza pero se convertían en anécdota. Hubo una tarde en que, entre pinceles y restos de pintura, Lucía le presentó un lienzo, un paisaje de la encina centenaria del pueblo, con niñas vestidas de domingo y el viento dibujando historias. Él la miró mientras ella mezclaba colores en las palmas y pensó, por primera vez sin traje, que lo que le importaba no era la casa que ella perdía, sino la forma en que guardaba sus cosas. Era una bondad que no pedía posesión, era una dignidad que no demandaba lástima. Los vecinos empezaron a notar la presencia del forastero con curiosidad más que con mala intención. La Encina es pueblo donde todos se conocen y los recién llegados son tema de conversación durante la merienda. Pero los comentarios al principio fueron pequeños, casi amables. ¿No es ese Tomás quien durmió en la pensión de la calle del Molino? Sí, parece buena gente, vino con una manta para Lucía, pobre alma. Doña Rosa le contó a medio pueblo que había cocinado un guiso para él y que él había escuchado las historias del pueblo con paciencia de sacerdote. En esa paciencia, Alejandro iba almacenando piezas para entender. La rutina de quien no es rico no es pobreza, es obediencia a un horario de esperanza. Una mañana, sin embargo, alguien dejó una carta bajo la puerta con un papel que no venía del viento. Tenía un sello que no olía a pueblo sino a ciudad mediana, un trámite que decía algo de la tierra y los títulos. Lucía la sostuvo como quien sostiene un aguijón. «Es de la notaría», dijo con voz corta. Dicen que el terreno está en disputa». Las palabras flotaron y fueron pedrusco. No explicaban, pero amenazaban. Ella intentó no asustarse. Aún así sus dedos temblaron porque la casa que había enseñado a su madre a arreglar con una cinta y una canción ahora podía convertirse en letra fría. No pasó mucho tiempo hasta que la familia de fuera, o mejor dicho, la rama que siempre aparece cuando huele dinero o oportunidad, empezó a hacer preguntas con sonrisas trabajadas. Sofía, la tía cuyo apellido venía como cláusula en las disputas, apareció con una carta que hablaba de papeles antiguos. Poco a poco, la voz del pueblo cambió. Ya no era solo curiosidad, era expectación. Había ojos complacientes y otros acusadores. La duda, en un pueblo pequeño, es un arma que se usa sin pensar en la mano que trepa por ella. Lucía, de pie en su cocina con el sobre en la mano, conservó la calma que no es ausencia de miedo, sino decisión firme. Si vienen por algo, que vengan con lo que les pertenece. Yo no quiero pelear por lo que no es mío, pero no me iré porque alguien grita más fuerte. Alejandro estaba ahí, en la esquina de la mesa con una cuchara en la mano, sintiendo que algo se movía dentro de él que no era mera curiosidad, era rabia por la injusticia. No por mostrar músculo, por cierto no, por sentido. Porque había venido a comprobar si el amor de un corazón campesino podía sostener la verdad sin ser seducido por la fortuna, y ahora la vida de esa verdad pendía de papeles. ¿Qué valor tenía su experimento si, al entrar en escena, su silencio causaba daño? Por primera vez, la teoría le parecía insuficiente, la realidad pedía algo más que observación. «No quiero que lo uses todo para arreglarme», dijo Lucía con voz dura pero sin resentimiento. «No quiero que me sientas en deuda. Hay maneras de ayudar que no rompen la dignidad».
Él le respondió con honestidad improvisada. «No he venido a poner condiciones, Lucía. Si me dejas, estaré contigo cuidando lo que podamos, lo demás se arreglará con tiempo». No dijo la verdad de su nombre, no la dijo porque aún buscaba ver si la bondad de Lucía estaba en su esencia y no en la reacción a la billetera. Pero no le dijo tampoco que podía resolver el problema con una llamada, no por villanía, sino por miedo a perder lo que estaba empezando a aprender. Los días que siguieron trajeron un ir y venir de gente, algunos venían a ayudar, otros a mirar. En una tarde clara, con el molino al fondo y el olor a pan recién horneado, Lucía y Tomás salieron al campo a despejar los escombros del tejado. Ella le enseñó a subir a una escalera que crujía con leña y a sostener las tejas sin romperlas. Él atendía con cuidado, sin la torpeza de las manos de ciudad que quieren arreglarlo todo con un solo golpe. Había en esos momentos una mezcla de humor, él bajando una teja que no encajaba y acabando con un grito cómico, y una ternura que no se decía sino se mostraba. El modo en que él recogía un trozo de tela y lo devolvía con delicadeza, el modo en que ella aceptaba la ayuda sin ceder la responsabilidad. Por la noche, a la luz del candil, se contaron historias para hacer más corta la distancia. Ella habló de su madre, de los domingos en que la abuela cantaba una canción con palabras que ya nadie recordaba del todo. Él habló de su infancia en una casa menos silenciosa y más ordenada, de una escuela donde los parques olían a goma nueva y no a estiércol, de un padre que enseñó a no mostrar nunca la vulnerabilidad abierta. Esa última confesión fue como una brizna que se rompía. Le habló de su miedo a que las cosas buenas se disolvieran cuando alguien conocía el secreto de su firma. Lucía, con la naturalidad de quien teje sin cálculo, le respondió con una frase que le quedó marcada. Ser de pueblo es aprender que las cosas no se heredan sin sudor, se conservan con respeto. Poco a poco, la imagen del forastero fue desdibujándose detrás de la del hombre que barría el patio, que le ayudaba a coser una cortina y que traía limones en invierno porque dijo que a veces la vida exige cosas ácidas. En realidad, él siempre fue cuidadoso para no ofrecer más de lo debido. Tenía esa ética que, en parte, se forjó en la ciudad con la culpa de quien no quería comprar afectos. Se reía con una ternura que no venía del cálculo. Y ella, desde su dignidad, lo aceptaba y le devolvía esa confianza con la meditación de quien no tiene prisa por creer. El pueblo, sin embargo, no es ajeno a la sospecha. Los chismes construyen carreteras invisibles donde la verdad viaja tarde y tortuosa. Empezaron a aparecer murmullos, que quizá Tomás no era tan pobre como decía, que quizá traía a alguien detrás, que para algunos la mujer solitaria con la casa en el borde de la aldea era una presa fácil. Sofía, la tía de las manos largas, comentaba con voz de seda en la puerta de la panadería. Hay gente que llega para medir los terrenos con la mirada. Diego, un primo con sonrisa de sombra, observaba la casa desde la distancia con una avaricia que disimulaba mala leche. Una tarde, mientras limpiaban y ataban un saco de leña, apareció un motorista con una faja de papel en la mano, una notificación con membrete formal. Lucía la leyó de pie, con los dedos que ya no temblaban tanto, y la dejó encima de la mesa como si fuera un hueso que nadie quería notar. «Nos piden desocupar», dijo. La familia no había llegado a un acuerdo con quienes afirmaban herencia. Palabras como título y posesión sonaron en la cocina, y el eco fue frío. Doña Rosa puso la mano sobre el pergamino como si con la palma pudiera entorpecer la ley. La noticia se regó como llama en paja seca. Las miradas se hicieron más largas, los comentarios más precisos. Algunos vecinos ofrecieron consejo y otros, como la tía Sofía, ofrecieron complicidad con la ambición. Fue entonces cuando Lucía sintió la sangre del miedo que sube de la tierra, no por sí misma, sino por la casa que acumulaba voces y risas que no debían perderse. Y fue entonces cuando, en la esquina de la mesa, Alejandro comprendió que su experimento había dejado de ser simple prueba para convertirse en responsabilidad. No hubo gestos pomposos, no llegó ostentación de cheques ni promesas grandilocuentes. Lo que hubo fue una decisión que no se disfrazó de lección: ayudar. Pero, ¿cómo hacerlo sin traicionar la prueba que él mismo había planteado? Ayudar con discreción, sin levantar una cortina que dejara ver su parque de coches y su despacho con vistas. Ayudar sin convertir a Lucía en un peón en su tablero de pruebas emocionales. Esa noche,
Con la lluvia de antes transformada en memoria, Alejandro quedó despierto mirando el techo que amenazaba. Sentía en la garganta una urgencia que no se parecía a nada de lo que tenía en su vida de cristal y contratos. Sabía que habría que moverse con cuidado, que la fatiga no se arreglaba con dinero solo, que el pueblo aceptaría soluciones solo si la dignidad de Lucía se mantenía intacta. Por eso, en silencio, llamó a Rubén y le pidió que hiciera un favor imposible si fuera necesario, contactar con alguien de confianza para revisar los papeles. Nada más, nada que llevara su firma. Mientras tanto, Lucía dormía poco. En los momentos de insomnio miraba la sombra de la encina por la ventana y recordaba las manos de su madre en la azada. No quería cobrar venganza, solo quería una respuesta que no pareciera venta, mantener la casa que era memoria y no un gasto. Por eso, cuando al amanecer vio por la ventana a unos hombres que no conocía, hablando con la tía Sofía en tono de negocio, supo que el peligro no se limitaba a los papeles. Era humano y estaba pronto a tocarla. Esa mañana se celebró una reunión en la plaza. Un grupo de vecinos se acercó, curiosos y preocupados. Entre ellos estaba Alejandro, con la camisa seca y las gafas que no dejaban asomo de la ciudad, escuchando. Sofía nunca había sido discreta. Dijo palabras envueltas en cortesía que en su interior sonaban a juego. «No queremos que haya problemas, solo queremos que la ley haga lo suyo», afirmó, con la voz de quien intenta disfrazar ambición bajo el mantel de la legalidad. Diego, que siempre necesitaba espectadores, añadió una observación de peso. Si no se resuelve pronto, la propiedad podría pasar a otros. En la plaza, los rumores comenzaron a tomar forma. Algunos supusieron que la solución implicaría pagar o ceder. Otros, con menos corazón, propusieron que quizás era mejor que Lucía vendiera algo o aceptara un acuerdo. Ella se mantuvo firme. Alejandro, por su parte, sintió que el experimento corría el riesgo de convertirse en trampa. Si su disfraz ayudaba a blindar la normalidad y al mismo tiempo impedía que el pueblo viera quién podía hacer algo, entonces lo había hecho mal. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a dibujar sombras alargadas, llegó a la plaza un joven con una moto sucia y una carpeta con papeles que olían a ciudad. Decía ser mensajero de alguien que reclamaba el derecho a la tierra por documentos antiguos. Nadie, en verdad, esperaba el giro que habría de venir. Uno de los hombres del grupo alzó la vista y, con un gesto que no fue casual, señaló hacia la esquina donde Alejandro conversaba con Rubén sobre el mejor modo de ayudar sin dar nombres. «¿Ese tipo no es el de las noticias? ¿No trabajó alguna vez en la empresa Montenegro?», murmuró un vecino, sin mala intención, pero con curiosidad. La mirada del pueblo se volvió por un instante hacia Alejandro. Fue un segundo que le pareció una eternidad. La posibilidad de que su secreto, el que había guardado para preservar la prueba, fuera descubierto por un comentario al azar. Miró a Lucía, que estaba de espaldas con la carpeta entre las manos, y se preguntó si su silencio sería un acto de protección o una sentencia de traición. En ese giro, mientras la plaza se llenaba de rumores nuevos y antiguos, algo cambió en la atmósfera. La duda se volvió más espesa, la sensación de peligro más cercana. «Si te interesa cómo termina esta historia», dijo una voz en el aire como si alguien hubiera leído el pensamiento colectivo, «quédate». Las palabras eran simples, sinceras, sin alaracas. Permanecieron en el aire como un ofrecimiento y un desafío. Quedarte significaba ver cómo la verdad, la bondad y la prudencia se enfrentaban en un pueblo que no era escenario de pruebas sino de vidas. La noche cayó con un aire de expectativa. Las luces de las casas se encendieron como pequeñas salvavidas y en la cocina de Lucía el papel aún sostenía la amenaza. Sofía se marchó con la sonrisa que no promete nada bueno. Diego se quedó observando la casa desde la esquina como si midiera cuánto podía sacar. Alejandro, incómodo con la posibilidad de que su identidad apareciera por accidente, pensó en opciones que no desvirtuaran la voluntad de Lucía: buscar pruebas, hablar con un notario de buena fe, esclarecer la propiedad sin que nadie supiera que la resolución había empezado en su despacho. Antes de que pudiera decidir el primer paso, la puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron al patio y uno de ellos, con la voz más grave y directa, dijo: «Tenemos instrucciones de llevarnos las cosas si no se propone solución inmediata». Lucía se puso delante de la puerta como quien se echa de escudo. Alejandro se levantó al instante, con el corazón acelerado, con la memoria de la ciudad en la garganta y la decisión del pueblo en los puños.
No era tiempo de fingimientos, era tiempo de proteger. Afuera, la lluvia que había sido rumor volvía a tocar la ventana como si recordara la primera noche. Dentro, las miradas se cruzaron. ¿Quién empezaría la primera palabra? Alejandro ya no era solo Tomás, había algo más que necesitaba decir y que no cabría en una taza de té. Pero el silencio de la casa, al borde de la disputa, tenía una espesura que anunciaba que aquello no terminaría en la próxima frase. Cuando Alejandro dio un paso adelante, la figura de Sofía asomó de nuevo en la entrada con una sonrisa que debía a la ley como el lobo debe a la luna. Ella sostuvo el papel que ponía en movimiento la historia, y su voz, que siempre parecía caramelizada, dijo con una certeza peligrosa, dijo, «No es por maldad, Lucía, es solo negocios». Y, en ese preciso segundo, con la lluvia de nuevo como telón, la historia se detuvo en un punto donde todo podía torcerse. La verdad esperaba ser descubierta, la bondad aguardaba por ser probada, y el hombre que había venido a fingir herramientas para enseñar corazón tuvo que decidir si iba a seguir oculto o a mostrarse. La puerta crujió, los vecinos miraron, y el pueblo sostuvo la respiración. La puerta crujió, y por un instante el silencio del pueblo se volvió una cortina tan tensa que parecía a punto de romperse. Los hombres que habían entrado sostuvieron en alto la notificación como quien exhibe un lazo de triunfo. La lluvia martillaba la ventana y dejaba en la cocina un olor a barro y sopa fría. Lucía, con la carta en la mano, se plantó como una raíz. Doña Rosa se sentó y apretó la bufanda contra el pecho. Alejandro, que hasta entonces había actuado como un hombre que aprendía a vivir sin privilegios, dejó la cuchara y caminó hacia ellos. «No queremos problemas», dijo la voz grave, el que parecía mandar. «Hay orden. Si no se negocia, nos llevamos las cosas». Lucía lo miró con calma, y en esa calma había una línea recta que no se doblaba. «Esto no es tu casa para llevártela como si fueran muebles de mercado. Aquí han vivido voces y hubo quien cantó en esta cocina». La tensión subió un grado, cuando Sofía, con esa sonrisa que nunca era inocente, adelantó un paso. «Hablamos en buenos términos», leyó, con dulzura que no llegaba a la bondad. «Pero las normas son normas». Alejandro respiró hondo. Por primera vez comprendió que su decisión de observar la verdad desde la sombra no podía ser excusa frente a quienes querían aprovecharse. Su experimento había dejado de ser una curiosidad para convertirse en obligación, no porque tuviera la posibilidad, sino porque ahora era imposible mirar a Lucía a los ojos y no hacer nada. «Si hay papeles, revisémoslos», dijo con voz firme. «Todo debe ser conforme a la ley. No voy a tolerar que esto se haga a la fuerza». La voz le sonó a quien hablaba desde la plaza, y no desde una sala con control remoto. No explicó quién era, no dijo que tenía recursos, simplemente pidió tiempo, un gesto que a ojos del pueblo pareció aceptable. Los hombres se quedaron, revisando su orden con gesto profesional. Sofía se retiró por ahora, con la promesa de volver con más argumentos. La amenaza se quedó en el aire como una nube a punto de lluvia. Esa noche, la casa respiró con un peso nuevo. Alejandro no quiso cenar. Se sentó en la bancada junto a la ventana y miró la plaza. Llamó a Rubén en voz baja y le pidió 4 cosas: discreción, un amigo que pudiera mirar los papeles antiguos en el archivo municipal, la ayuda de alguien que supiera mover muebles por la madrugada y, si era posible, que nadie en el pueblo supiera que la ayuda tenía manos de ciudad. Rubén, con la complicidad de quien tiene deudas de favores, aceptó. Mientras organizaba la pequeña red, Lucía fue a la habitación y encendió la vela que usaba cuando las noches se sentían muy largas. Doña Rosa murmuró cuentos que solían calentar el ánimo. Lucía no dormía por la inquietud, pero tampoco por la necesidad de la compañía. Prefería vigilar la casa con la atención de quien cuida una herencia invisible. Los días siguientes trajeron un desfile de miradas y pasos. Los hombres del papel volvieron con argumentos legales vagos, referencias de tecnicismos y nombres de notarías que Lucía no conocía. Algunos vecinos mostraron compasión y ofrecieron testigos. Otros, más atentos a su propio interés, miraban las posibilidades como quien calcula la fila de herederos. Sofía no paraba su goteo de insinuaciones. Quizá lo más sensato sería, tal vez si cedieras un pedacito. Sus palabras buscaban abrir un hueco donde meter la ambición.
Una tarde, mientras Lucía barrenaba las tejas con manos diestras y Alejandro le pasaba un saco de clavos, apareció Diego en la entrada con una cara que invitaba a sospechar. Traía un grupo de hombres con él, no parecían empleados municipales, se movían como quienes han venido por algo que huele a ganancia. Lucía apretó el saco contra la cintura. «Vámonos de aquí», dijo Diego con voz baja, no muy convincente. «No merece la pena pelear». Ella lo miró con la misma firmeza que había mostrado toda su vida. «Mi madre dijo que aquí no se cambian las cosas por miedo. Si te vas, verás cómo el pueblo se queda con la verdad o con la mentira. Yo elijo mi verdad». Diego no dijo más, se retiró con la expresión de quien no sabe si ganar o perder. Alejandro sintió que las piezas del tablero se movían con lentitud siniestra. No era una disputa de dinero, era un intento por arrebatar la historia de una casa y convertirla en aridumbre. Entonces, una noche, cuando la luna se escondía detrás de nube baja y la lluvia parecía descansar, alguien tocó a la puerta. No era Rubén, ni un vecino, eran hombres que no tenían la costumbre de pedir permiso. Lucía estaba en el umbral, con la linterna en la mano. Alejandro se puso delante de la puerta con la claridad de quien por fin ya no puede disimular la urgencia. Las sombras se movieron y dos hombres intentaron empujarla a la fuerza. Lucía forcejeó, lanzó un grito que encendió la alarma de un corazón. Doña Rosa salió con un bastón y dio golpe de aire que no lastimó pero llamó atención. Uno de los hombres, más decidido, agarró a Lucía y la condujo fuera hacia una camioneta. El mundo se cerró en un golpe. Alejandro corrió, tropezó con la maceta y llegó hasta la puerta viendo la puerta cerrarse, con la figura de Lucía siendo metida en la caja de la furgoneta. El latido se le atascó. Nadie pensó en heroísmo, la ciudad le dio herramientas, pero a la vez le exigía un precio que aún no había contado: demostrar que su intención no era una farsa. Rubén, que había estado escondido en la penumbra, abrió la puerta de golpe y gritó al aire. El pueblo reaccionó. Algunos corrieron, otros llamaron a la policía. Pero la camioneta ya arrancaba y se perdía en la carretera que llevaba a los montes. Alejandro la persiguió unos minutos, casi en acto reflejo, hasta que la lluvia nueva lo empapó y tuvo que detenerse. Sus zapatos se llenaron de barro. Sintió, por primera vez, una rabia fría que no tenía dueño. No era solo por la injusticia, era por la certeza de que su prueba, su actuar como un hombre humilde, había puesto en riesgo a la persona que ahora necesitaba su verdad. No tuvo tiempo para torturarse con excusas. Llamó a Rubén y con voz que no permitía preguntas dijo: «Dime todo lo que has averiguado, ahora». Rubén, imperturbable como quien conoce rutas y caras, contestó: «Hay una caseta abandonada en la carretera de los Molinos. Diego tiene amigos ahí. Te paso coordenadas. Trae gente». Alejandro pensó en cómo reunir aliados sin revelar su nombre. Llamó a uno de los pocos que conocía en secreto y que nunca le haría preguntas de moral. Iker, antiguo compañero de la universidad que había terminado en seguridad privada y que aún le debía favores. Iker no preguntó, solo dijo: «Llego en 20». La persecución fue de película, pero sin el brillo que se reserva para los héroes. Fue barro, motor, nervios. Iker condujo con la calma que viene de haber visto lo peor. Rubén y dos vecinos más se subieron también. 2 horas después, la camioneta estaba parada junto a una casa de campo, una cabaña olvidada por el tiempo. Había luces dentro y voces. Alejandro se quedó al borde, con la lluvia empapándole la cara y el barro tatuando sus botas. Tuvo el impulso de sacar una tarjeta con su nombre, de decir su apellido, y que se abrieran las puertas. No lo hizo. Iker se adelantó con paso rápido y silencioso. Entraron por la retaguardia con la prudencia de quien no quiere que la cosa vaya a más. Adentro encontraron cajas, telas, utensilios viejos. Y a Lucía, atada a una silla, con rasguños en el brazo y la mirada encendida por el miedo y la rabia. La vieron y algo dentro de Alejandro se rompió y rearmó con más fuerza. Iker dio la voz y los hombres que custodiaban la cabaña se sobresaltaron. En el forcejeo que siguió hubo empujones, golpes sordos. No fue la brutalidad de una película, fue la violencia justa de quien busca quitar a otros la posibilidad de herir. Lucía, cuando la soltaron, no dijo mucho. Su cara estaba marcada por una mezcla de alivio y sorpresa por haber sido salvada por aquel que hasta hacía poco juraba llamarse Tomás.
Alejandro la abrazó con la precariedad de quien no sabe si tiene derecho. Ella no rechazó ese abrazo, pero su mirada buscó la verdad, no la promesa. Le preguntó, con voz rota por la tensión, ¿quién eres? Él, con la lluvia en el cabello y la tierra en las manos, no tuvo atajos. Le contó la verdad, aquella que había pensado ocultar hasta el final de la prueba. Le dijo su nombre verdadero, Alejandro Montenegro. Le dijo que era el dueño de una empresa que fabricaba ventanas y que su vida era muy distinta de la que ella creía. No explicó la magnitud de su patrimonio, explicó su miedo. Dijo que había querido conocer a alguien que no lo amara por su firma, que la había querido ver sin el vestido de la sociedad. Dijo que había cometido el error de creer que la sombra podía medir el corazón. Lucía le escuchó en silencio, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Me secuestran», dijo, clavando la mirada, «y me cuentas una fábula. ¿Sabes lo que es eso? ¿Que alguien decida por ti qué prueba ponerle a tu vida?» Él no buscó excusas, buscó reparación. «No vine aquí para hacerte daño», contestó, sin pedir perdón por su acto, sino por el resultado. «Vine para aprender, no para destruir. No pensé que aquello podría traer esto. Lo siento en serio». Ella lo miró, letanía en la boca. «Siento que tu experimento me ha costado sangre y sueño. ¿Cómo me lo devuelves?» La respuesta de Alejandro fue sencilla pero cargada de acción. «Lo arreglo. No con dinero para comprar tu silencio, sino con pruebas. Voy a demostrar que esos papeles son una estafa. Voy a garantizar que nadie más te moleste. Si no quieres mi ayuda, no la daré nunca con condiciones, solo con respeto». Ella suspiró, y en ese suspirar hubo una decisión. Podía aceptar ayuda y mantener su dignidad, o rechazarla y quedarse sola sin la casa. Eligió la primera, con la condición firme de que él no se metiera en la casa como un dueño. «Ayuda, pero no domines», dijo. Alejandro asintió, y en su gesto hubo promesa. El regreso al pueblo fue una mezcla de júbilo y preguntas. Lucía fue trasladada al centro de salud para curar los rasguños y ser revisada. La noticia del rescate y del falso Tomás corrió como pólvora. La prensa local, siempre sedienta de historias que mezclen telenovela y realidad, ya traía labios que necesitaban palabras. Alejandro, bajo la lluvia, volvió a su papel en la ciudad, pero esta vez con una misión clara. Llamó a su abogada de confianza, a su jefe de seguridad, a un notario que podía revisar archivos antiguos. No para cubrir su nombre, sino para limpiar la trampa que había dejado abierta. Iker y Rubén ayudaron con la logística. Doña Rosa se dedicó a curar con remedios locales porque sabía cómo poner una cura que calmaba el cuerpo y el espíritu. Los días que siguieron fueron de investigación. Alejandro ordenó revisar escrituras, fue al registro y gracias a una mezcla de recursos profesionales y el fervor de Rubén, que sabía hablar con archivistas, encontró algo que nadie esperaba. Un documento antiguo que dejaba en claro que la propiedad de la casa pertenecía legítimamente a la familia de Lucía. Sin embargo, había anotaciones que indicaban un intento de subsanar, retroceder, de hacer aparecer a otra rama como heredera a través de supuestas cláusulas. No era un procedimiento instantáneo, pero sí un indicio suficiente para denunciar la falsedad. Alejandro preparó pruebas, fotocopias, testimonios de vecinos y llamó a un abogado local que aceptó llevar el caso con discreción y firmeza. Mientras tanto, la comunidad mostró su cara menos esperada. La mitad miraba con el dedo señalador. Otros abrían la puerta para llevar comida a Lucía. Doña Rosa organizó una recolecta de mantas y alimentos. Rubén, con esa mezcla de humor y seriedad que tanto servía para calmar ánimos, explicó a quien quisiera escucharlo que lo importante era proteger a quienes viven con verdad. Algunos vecinos, avergonzados por haber sospechado, pidieron perdón. No fue una catarsis instantánea, sino una reparación lenta y cierta. Sofía, por su parte, no se quedó quieta, arengó a su grupo y trató de presentar pruebas que apoyaran su versión. Pero cuando Alejandro y el abogado presentaron las evidencias de las escrituras antiguas y la sospecha de falsificación, el panorama cambió. Se habló de peritajes, se habló de testigos que recordaban firmas cambiadas. El pueblo entero miró con otra mezcla de intriga y veredicto. Sofía, que tenía la costumbre de usar la palabra para moldear la realidad, fue confrontada con hechos.
No fue un juicio de plaza, fue un procedimiento que exigía pruebas y contrapruebas. La verdad empezó a abrirse paso. En uno de los momentos decisivos, hubo una reunión en el ayuntamiento. Alejandro, en la sala con la madera que olía a años, se sentó con la tranquilidad que da saber que estás a punto de reparar algo que rompiste. Había decidido contar su verdad públicamente, no para limpiarse, sino para no convertir la exposición en una nueva mentira. Se levantó, habló y dijo que había fingido ser pobre para conocer a Lucía sin su apellido. Explicó su miedo, su vergüenza, el porqué de su experimento. No lo justificó, lo asumió. Dijo que iba a responder por ello y que no esperaba premio. Sus palabras fueron valientes por honestas. La sala respiró. Lucía estuvo presente, y su mirada, primera en aquel instante, no era ni de amor ni de odio, era de juicio. Ella sabía que tenía derecho a sentirse traicionada. Días antes, cuando la sacaron de la cabaña, había tenido la clara sensación de que el mundo se dividía en antes y después de esa noche, aquí y allá. Ahora, frente a la comunidad, todo se ponía en su lugar. Los peritos revisaron papeles, cotejaron firmas. Sofía se enredó en contradicciones. La voz que había vendido seguridad resultó frágil. Al final, la evidencia de la falsificación quedó expuesta. Había documentos cambiados, fechas alteradas, firmas que no coincidían. La reparación no fue un acto de poder, sino la constatación de que la verdad, con tiempo, se aprecia. La propiedad volvió formalmente a manos de la familia de Lucía. No es que un gran cheque apareciera, fue un proceso de rectificación que incluyó la anulación de las pretensiones y la entrega de garantías para que nadie volviera a batir la casa. Sofía tuvo que afrontar las consecuencias sociales. No fue encarcelada de inmediato. El pueblo la miró con frialdad y algunos con lástima, pero la mancha quedó. Diego, que había participado, se marchó con la vergüenza a cuestas. Los hombres que habían secuestrado a Lucía fueron imputados por la ley local. Su castigo fue la sombra larga de las actas y las multas, y la necesidad de reparar lo hecho con trabajo y servicios comunitarios. No fue un final perfecto, pero sí uno donde la realidad se ajustó un poco más a la justicia. En la cocina de Lucía, con las tablas secas y un nuevo candil, hubo una conversación decisiva entre ella y Alejandro. Él había pedido hablar a solas. Lucía entró con una bufanda, la mirada aún con la cicatriz de la sorpresa. Cuando cerraron la puerta, Alejandro dijo lo que aún faltaba de decir, que su intención de ocultarse no le daba derecho a decidir por ella. Había pedido disculpas en la plaza, ante el ayuntamiento, ante los vecinos, pero había algo que la disculpa no podía regalar, el derecho a reconstruir la confianza. Por eso pedía tiempo, por eso pedía actuar. «No vine a comprarte», dijo él con sinceridad. «Vine porque te quiero, y eso no se mide en facturas. Pero entiendo que debo demostrarlo si quiero que me creas». Ella lo miró largo rato, y luego respondió con la calma que siempre la había caracterizado. «Las heridas no se curan con discursos, se curan con actos. Te dejaré ayudar, pero a mi modo. Y si quieres estar en mi casa, tendrás que respetar las reglas de esta casa. Aquí no hay jerarquías, hay acuerdos». Él aceptó, y la promesa se transformó en una lista de acciones. Arreglar el tejado con obreros locales, sostener un taller de pintura para Lucía para que pudiera vender sus obras sin intermediarios, crear un fondo para la reparación de la huerta gestionada por vecinos, y sobre todo, mantener la puerta de su mundo abierto sin que su mundo fuera el que dictase las decisiones. Los meses siguientes fueron una amalgama de reconstrucción y de pequeños reencuentros. El tejado se reparó con manos del pueblo. La casa empezó a oler a madera nueva y pintura. Alejandro pagó a los albañiles, sí, pero con la condición de que fueran obreros del pueblo. Quiso que el beneficio quedara allí, en la comunidad que la había visto nacer. No lo hizo para comprar afecto, lo hizo para restituir dignidad. También abrió un espacio para las ventas de las telas y las pinturas de Lucía. Creó, con su influencia, un pequeño vínculo con una galería de la ciudad que prometió presentar su obra si ella quería. Todo, otra vez, con su consentimiento.
La convivencia entre ellos se desarrolló con la delicadeza de quien aprende a andar tras una tormenta. Hubo noches de charla, sí, mañanas de trabajo, risas por las pequeñas torpezas, él siguiendo una receta con resultados medio fallidos, ella mostrando cómo doblar correctamente una tela para venderla mejor. Rubén se convirtió en el mediador cómico, siempre trayendo nuevas historias y algo de pan recién horneado. Si quieres tiempo para pensarlo, te lo doy. Si quieres decir que no, te lo acepto. La respuesta de Lucía no fue inmediata. Pensó en las noches de lluvia, en los dedos que cocían, en el miedo que aún asomaba de vez en cuando. Pensó en cómo la habían sacado a la fuerza de su casa, y cómo, a la vez, alguien decidió luchar por ella. Miró a Alejandro y, en sus ojos, vio la sinceridad que había buscado. Al final, dijo sí, pero no como un acto impulsivo, lo dijo como un acuerdo. Aceptó la vida juntos con condiciones: compartir, respetar la independencia y trabajar por el pueblo. Se abrazaron bajo la encina mientras un viento suave llevaba olor a tierra mojada. No fue un beso teatral, fue un gesto de complicidad. El pueblo, en la distancia, dejó salir un murmullo de aprobación. Doña Rosa, con un pañuelo, dijo algo que los hizo reír. A ver si ahora el árbol nos trae nietos o nos trae más tela para vender. Rubén se rió a carcajadas. Los meses siguientes consolidaron la idea de que la reparación no era un acto final, sino una costumbre. Se creó una pequeña tienda en la cocina donde Lucía vendía telas y cuadros. Alejandro ayudó a promover los talleres, pero sin imponer. Organizaban encuentros en el café de Rubén para hablar de proyectos comunitarios, y, de vez en cuando, los dos caminaban temprano a ver el huerto, planeando qué plantar. Compartieron la risa cotidiana de la vida. Él enseñando a encender la barbacoa sin quemarla, ella mostrándole cómo preparar una mermelada que se volvió popular en la feria del pueblo. Sofía, relegada, se fue poco a poco del escenario social. Su influencia menguó. Diego encontró trabajo en la ciudad con la condición de servir a la comunidad como reparación del daño. Los hombres que habían agredido a Lucía trabajaron en la reparación de caminos y, de forma muy distinta, la comunidad empezó a recomponer los hilos rotos. No se trató de venganza, fue un proceso de reequilibrio. Un año después, en la misma encina donde habían sellado la promesa, hubo una pequeña fiesta de barrio. Las mesas se llenaron de platos compartidos. La música fue una guitarra y un cajón. La vida, que se había hecho tensa, encontró su ritmo. Alejandro y Lucía, tomados de la mano, recorrieron la plaza y saludaron a quien les miraba. Ella vendió varios cuadros, él llevó más amigos del trabajo que ahora se interesaban por la artesanía local. Habían encontrado un equilibrio. Él, respetando el espacio, ella aceptando ayuda sin perder su voz. Esa noche, al despedirse, Lucía y Alejandro se quedaron un rato más bajo la encina. El silencio fue cómplice. Él no necesitó palabras grandes, le dio un abrazo largo, y ella apoyó la cabeza en su hombro. No hubo necesidad de buscar la aprobación de nadie más. Lo importante era aquello que habían ido ganando juntos, la confianza reconstruida a través de actos. Antes de irse, Alejandro dejó en el bolsillo de su chaqueta una pequeña nota que decía: «Gracias por enseñarme a mirar sin filtros». Ella la encontró al día siguiente y sonrió. No era una frase para la historia, era una frase para la vida cotidiana. Los últimos meses trajeron proyectos: un taller de pintura para jóvenes, una colaboración con la galería de la ciudad, una pequeña ferretería que ayudó a sostener las reparaciones del pueblo. Lucía se convirtió en una figura querida por su creatividad, Alejandro en un vecino con nombres y apellidos que ya no necesitaba esconder. Su relación fue la de dos personas que eligieron permanecer. Y así, la encina volvió a ser un lugar donde la lluvia se contó como una experiencia que había probado el temple de la gente. Los chismes se convirtieron en anécdotas y las heridas en cicatrices que recordaban lecciones. Doña Rosa, vieja y testaruda, dijo una vez en la puerta: «Al final, lo que importa es si te dan la mano sin buscar factura». Y alrededor de esa frase, el pueblo aprendió de la ternura. En la plaza, donde una vez se detuvo la historia, ahora se veía un mural pintado por Lucía.
Una encina con ramas que sostenían pequeñas casas. Bajo la encina, una pareja que se miraba sin secretos. Cuando pasaban, los niños señalaban la pintura, y sin saberlo, celebraban lo que había ocurrido. Que un hombre que fingió ser pobre para medir la voz de un corazón, descubrió que la verdad es más fuerte, y que el amor se construye con actos consistentes. Si te llegó esta historia, comparte con alguien que valore las segundas oportunidades y la dignidad de quienes reconstruyen su vida con las manos.